teológico, donde compartiremos los conocimientos de la teología con nuestro pueblo, el pueblo de Dios que tanto necesita de conocer a Dios. Como bien lo saben, está a la presidencia de esta radio el sembrador Monseñor Lisandro Emilio Terán, la dirección general por el presbítero Julio León, rector de este seminario, en la coordinación radial y los controles, nuestro hermano seminarista Alex Rodríguez, las redes sociales de nuestra radio y del seminario, cuenta de Facebook, Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida, el Instagram, nos encontrarán por @Seminario de Mérida, y YouTube por La Voz del Sembrador. Tenemos la compañía de las emisoras que retransmiten esta programación, como lo son Comunión 93.1 FM en Nueva Bolivia, Comunión 97.5 FM en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucaní, Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure, Jornalera 88.5 FM en Santa Bárbara de Guaraque, en La Vía 100.5 FM en Arapuey y Paraíso 100.7 FM en Timotes. ¿Quieres evangelizar tus sentidos? Sintoniza La Voz del Sembrador. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador. Una vez más, sean todos bienvenidos a este programa Radar Teológico a cargo de Leonardo Guerrero, seminarista del Seminario San Buenaventura de Mérida, cursante del segundo año de la etapa de la teología, o como la conocemos actualmente, la etapa configurativa. Esta nueva etapa del programa pretende seguir compartiendo los conocimientos teológicos impartidos en las parroquias los fines de semana, quienes hacemos pastoral. Hay algunos seminaristas de la teología que estamos compartiendo algunas clases de teología de la mano del CEAR, el Centro de Estudios Arquidiocesanos, de acá de nuestra arquidiócesis de Mérida, de la mano también del presbítero Leonardo Angulo, encargado, presidente, director del CEAR. Estos conocimientos que ya pues lo hemos sabido y lo hemos comprendido, son necesidades de nuestro pueblo, el pueblo de Dios, que cada vez se quiere acercar más a nuestro Señor, y ello pues implica formarse y conocer un poco más de esta ciencia a la cual llamamos teología. Para dar comienzo a este nuevo ciclo de programas, he tomado la decisión de compartir un tema introductorio, un tema que lo que quiere describir es un poco cómo, ya no tanto teológico, pero sí cómo impartir una temática, cómo impartir una formación, ya que, como lo vengo diciendo, la formación pues es importante y hay que tener las nociones básicas, las nociones mínimas para poder compartir estos conocimientos, no solamente en la teología, sino también en cualquier otro espacio de formación, universidad, escuela, y la labor de este día pues será ello, compartir. Primeramente hay que reflexionar sobre lo siguiente. La formación pues, es una herramienta bastante importante. Toda persona se forma de alguna u otra manera. Esta formación nos ha permitido perfeccionar a la humanidad. Desde la antigüedad, desde la prehistoria, las personas aprenden. Una persona aprende y aprende de alguien que está enseñando. Esa persona que enseña evidentemente tuvo que haber aprendido en algún momento. Y es por ello que la enseñanza, la educación, la formación son evidentemente herramientas vitales para preservar la humanidad a lo largo de la historia, y ese ha sido justamente el canal o la vía que nos ha mantenido hasta ahora con los conocimientos altísimos que poseemos en todos los aspectos, desde la tecnología, la ciencia, nuestra propia fe.
Entonces, con ello queremos dar pie a que la formación es necesaria y la formación pues es vital. La formación que permite pues mejorar la calidad de vida, permite acortar procesos, permite darnos una luz de lo que tenemos que hacer en esta vida y hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. La formación en general tiene una mala perspectiva, tal vez se ve mal. La formación normalmente causa, tal vez no es lo más llamativo que uno puede hablar en algún espacio, como creyentes y como cristianos. Siempre será más atractivo tal vez las actividades que realizamos, encuentros, conciertos, retiros, espacios donde nos sintamos más activos, pero tal vez el espacio de estar aprendiendo algún conocimiento, como que tal vez se le tiene un poco se le deja un poco de lado, podría decirse, y eso es común cuando uno va a las parroquias, comparte con los grupos, la gente siempre está preguntando y siempre está de alguna manera mostrando la necesidad de que hace falta un espacio formativo, y se contentan cuando uno pues, puede ofrecerle ese momento de conocimiento. ¿Qué otro problema existe en las formaciones? Seguramente todos nos hemos encontrado con charlas, con clases, todo lo que implique que alguien hable y que enseñe algo, siempre nos hemos encontrado con tal vez conocimientos, o más bien con facilitadores que no están como centrados en el conocimiento, tal vez nos pueden aburrir, tal vez se hacen tediosas, tal vez se hace eterno estar escuchando a alguien. Y bueno, venimos tal vez de una experiencia, seguramente de escuela, de bachillerato, en el cual la gran mayoría pues lo sentía como un gran peso, como una obligación, tener que ir a aprender, a encontrarse con un profesor y tardar horas y horas. Y el punto clave acá, y este problema, quiero tratar de subsanar esa visión que se le tiene a la formación, hablando un poco de cómo debería hacerse, cómo debería armarse un buen discurso, o cómo debería armarse un buen espacio formativo para generar interés, generar verdadero alcance y generar en la persona que pueda interesarse por lo que uno va a compartirle. En ese sentido, puedo comenzar primeramente con el ejemplo de un santo. San Agustín, en términos del intelecto, un santo bastante inteligente, con conocimientos de la teología, de la ciencia, de la retórica, alguien que amaba conocer y aprender, estudió desde joven y siempre estuvo pues en esa búsqueda. Alguien como San Agustín, no siempre uno puede pensar que tal vez lo tenía todo, sin embargo, como bien lo sabemos por su historia, le faltaba esa parte fundamental de nuestra vida, pues que es nuestro Señor. San Agustín recibe su catecumenado, que es la primera, ese espacio formativo, ese espacio de la enseñanza, de compartir la fe, con San Ambrosio. Y ese espacio formativo con San Ambrosio fue clave para su conversión, ya que San Agustín vio en San Ambrosio a alguien que sabía muchísimo, sabía bastante, y esos conocimientos cautivaron el alma de San Agustín para que terminara de acceder a la conversión. Bien lo decimos, que la palabra tiene mucho poder, bien decimos que la palabra puede cambiar, bien decimos que la palabra logra muchas cosas. El punto clave y el punto que vamos a tratar a continuación es cómo usarla. La palabra tiene muchas vertientes, si la usamos bien o la usamos para el mal. Vamos entonces a hacer una serie de pasos que nos van a permitir tratar de establecer de qué manera podemos compartir la formación con las demás personas y generar en ellos atención y verdadera preocupación por escucharnos. Algo que evidentemente sucede al inicio de toda formación es escoger un tema, escoger un contenido. Esta parte es importante porque este tema tiene que ser escogido pues con verdadera conciencia de lo que vamos a tratar.
este tema pues tiene que ser primeramente de interés del público y tiene que ser un tema que sea de preocupación de conocer del público que estamos trabajando. Este tema, por obvias razones, tiene que conocerlo muy bien la persona que lo está explicando. Pero el tema, antes de explicarlo, antes de cualquier otra cosa, tiene que delimitarse. La Iglesia pues tiene mucha información de muchos temas, de todos los temas, de la santidad, de los mandamientos, de los sacramentos. Y algo que le toca hacer a la persona que va a explicar es delimitar dónde va a empezar y dónde va a terminar. Porque pueden ser tantos los conocimientos que queramos impartir que podamos terminar siendo excesivos en el uso de la palabra, y eso pues termina por cansar al público. Tenemos que delimitar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Investigando. Hay que investigar antes de compartir un tema, porque de esa manera sabremos qué es lo más importante y qué es lo que queremos compartir, porque nos pasa bastante y sucede mucho, y a veces uno quiere compartir todo con las personas y uno termina hablando tanto que lo que uno habla termina por no entenderse. ¿Qué se hace al tener el tema ya escogido? ¿Qué se hace con el tema ya listo? Pues tenemos que procurar trabajar una premisa o una introducción. Vamos a verlo desde el punto de vista de las películas, por ejemplo, de las historias. Cuando vemos una película y nos quedamos enganchados, como comúnmente lo decimos, es porque algo nos llama la atención, algo queremos encontrar. Normalmente una película, lo digo pues me gusta bastante el tema del cine, una película, los primeros 5 o 10 minutos tiene que enganchar a la persona con la historia que está contando, es decir, hacer que la persona se interese por conocer qué va a pasar al final. Y creo que a todos nos ha pasado eso. Vemos una película e inmediatamente queremos ver qué va a pasar con el protagonista, si va a llegar a su meta, si va a resolver el problema que se le ha planteado al principio. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer en la formación. Si queremos empezar a hablar de algo, tenemos que dar una premisa, tenemos que dar una introducción, como en este caso el día de hoy hemos hecho al principio, que hablamos del problema de la formación, que hemos hablado de la importancia, hemos dado unas ideas iniciales. Esa es la premisa y queremos como dar una solución. Cuando en la formación justamente queremos ofrecer una solución, esto genera que la persona quede atenta y esté atento a lo que vamos a seguir explicando. Entonces, cuando tenemos el tema claro y sabemos qué es lo que vamos a hablar, tendremos la oportunidad de que en la medida que estemos hablando, ir como construyendo. Como les digo, hay una premisa que hay que construir. Pensemos en una casa, una construcción. Pensemos en eso, una casa. La casa pues comienza de a poco. Ese es el discurso que tenemos que compartir con la gente. Vamos de a poco y vamos construyendo un tema. Vamos agregándole elementos, vamos agregándole pasos a seguir, de manera que en la medida que vamos trabajando el tema, la persona va como armando un rompecabezas. Podemos también ver el modo en que uno trabaja. Y eso nos damos cuenta los que son universitarios, los que van a charlas, los que se forman, que hay charlas en las cuales parece que no hay un camino, no hay un hilo conductor, pareciera que no sabemos a dónde vamos, y entonces nuestro cerebro empieza a divagar y por eso no logramos encontrar o no logramos buscar como ese cimiento donde agarrarnos para saber hacia dónde quiere ir la persona que está explicando el tema. Entonces, como inicio de cualquier tema, pues tenemos que trabajar, como ya le decía, una premisa, una introducción, generar en la persona que ese tema le va a permitir conocer algo nuevo, o por lo menos buscar una nueva perspectiva de algo que ya conocía. Y eso nos pasa, como les decía, nos pasa en la formación. Hay veces que uno
va a una formación y la persona puede hablar hora y media, puede hablar 2 horas, 3 horas, y eso nos mantiene interesados, porque precisamente ha construido bien un discurso, ha construido bien paso a paso lo que quiere transmitir, y eso nos permite estar atentos. Tanto así que, como nos podría haber pasado, termina una clase, termina alguna charla, y nos quedamos para seguir hablando con ese profesor, esa persona, ese facilitador, porque aún quedan preguntas. Esa es la intención de todo espacio formativo. Entonces, en resumen, una premisa inicial. Antes de seguir con el siguiente paso para trabajar un buen discurso en la formación, pues seguimos con un espacio musical de nuestro hermano Alex Rodríguez. La voz del sembrador. Desde Centro Mérida, Venezuela, somos la voz del sembrador, una evangelización hecha radio. Ese tema tiene que tener una premisa. ¿Hacia dónde va ese tema? Es como las primeras escenas de la película, que nos están indicando hacia dónde vamos a caminar, y es lo que nos va a enganchar de lo que vamos a hablar. En ese sentido tenemos que recordar que lo menos importante es la temática, realmente. ¿A qué me refiero? Hay veces que hay temas tal vez muy comunes en la iglesia que nos pueden parecer un poco más de lo mismo, y no es así. El problema es cómo realmente ordenamos las ideas y cómo ordenamos lo que vamos a decir. Tiene que ser un tema, insisto, bien diferenciado, bien concreto y con una intención en particular. Si queremos hablar, por ejemplo, de la santidad, hay muchísimo, y tal vez pudiéramos decir que es un tema ya bastante comentado en la iglesia, pero hay que tener en claridad que mucho se le puede sacar a una sola cosa, y es justamente lo que queremos dar a conocer en este programa. Ya hemos tenido temas, ya hemos tenido una premisa, ahora vamos con el discurso. Hay algo que hacen muchas personas cuando van a explicar algo, y es que escriben un discurso. Eso lo vemos en actos de grado, lo vemos en la misa, y hay homilías que se escriben. El Papa en sus catequesis escribe también, hace un discurso. Sin embargo, la escritura no es para todos, y leer algo que escribimos no siempre va a sonar interesante, porque pues no todos tienen ese talento para explicar, y que cuando leen algo pues se sienta espontáneo. Entonces, ¿a qué me refiero con escribir el discurso? No necesariamente escribir tal cual lo que vamos a decir. Lo que quiero decir con escribir es tener un esquema básico de lo que vamos a hablar. Es como el guión de esa película que queremos explicar. Si tenemos un esquema básico de lo que vamos a decir, no nos vamos a perder, no nos vamos a desviar del tema, y vamos a ser concretos en lo que estamos explicando. Cuando digo concreto, no es corto. Lo concreto no quiere decir que dure 10 minutos. Lo concreto quiere decir que lo que vamos a hablar va a ir de la mano con una línea conductora. Pasa comúnmente, hay discursos en el que la persona que habla se va por las ramas, así como decimos. Empieza a hablar, a tocar otros puntos, otros temas, y la persona que está escuchando, el oyente, el interlocutor, pierde la atención. Y eso es ahí cuando uno dice: me aburrí, perdí la noción, no sé qué está hablando. Entonces tenemos que tener bien en claro que lo que vamos a hablar debe estar escrito como un guión, ideas base, una lluvia de ideas. Podemos ordenar la manera en que vamos a hablar: punto número 1 esto, punto número 2 aquello, usar frases que nos recuerden, como hacíamos en el bachillerato. Exponíamos y teníamos una hojita que usábamos a veces cuando se nos olvidaba. Ese es el punto clave para poder darle forma a un discurso. Hasta ahora hemos hablado solamente como, digamos, la previa, la parte preparativa de un tema. Repetimos, el tema es escogerlo, ubicar una premisa, un detonante, escribir las ideas que queremos compartir, y ahora sí viene la estructura de un tema. Esto, como ya les explicaba hace rato, me gusta bastante
el cine, o más que el cine, la crítica del cine me gusta mucho, y en ello, en ese estudio que he hecho, me doy cuenta del por qué hay películas que nos gustan y de por qué hay películas que para nada nos gustan. Y tiene que ver mucho con lo que estoy hablando, con cómo ordenamos las cosas, cómo las explicamos. Hay personas que explican las cosas en pocas palabras y las explican bien. Hay otras personas que no, que por más que expliquen y repitan, pareciera que no entendemos lo que nos quieren decir. Es por eso, porque no hay una estructura que es la que vamos a explicar a continuación. ¿Cómo lo vamos a dividir? Vamos a dividirlo en 3 actos, así como si fuese una obra de teatro. Vamos a hacer 3 actos. Y lo podemos dividir, a ver, como algo que hemos conocido mucho en la escuela, lo hemos conocido en el bachillerato, y son tres que era como, yo diría que como algo que tenemos en el inconsciente, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Así estaban estructurados los temas, los trabajos que uno hacía: introducción, desarrollo y conclusión. Y así estructuramos muchas de nuestras cosas, aunque no nos damos cuenta. Una tesis de grado está estructurada de esa manera, o poniéndolo de un punto de vista más cotidiano, cuando le contamos a alguien algo, o le echamos un cuento, lo estructuramos de esa manera. Nos acercamos a alguien, le explicamos algo, lo introducimos al tema, le explicamos el espacio, el contexto, luego explicamos lo que pasó y cerramos la historia. Esta estructura nos va a permitir precisamente generar la atención. Fíjense que cuando uno comparte con otra persona, un familiar, un amigo, uno pareciera que no se cansara de escuchar a esa persona, y pareciera que esa persona no se cansa de escucharlo a uno. Uno puede pasar horas y horas, una tarde completa, y más cuando pasan espacios largos de tiempo, que uno no ve a esa persona y uno quiere saber qué ha hecho, quiere saber qué experiencias ha tenido, y empieza a contarse en esas historias. Y uno está ansioso por saber qué pasó, cómo le fue, qué hizo. Ese debe ser hay algún término en el cine que se llama hype, H-I-P-E. El hype es como esa emoción o esa ansiedad que nos detona la película, la historia, el tráiler. Fíjense que hay trailers que uno ve, inmediatamente uno quiere ver la película, quiere ver qué va a pasar. Ese es el particular que tenemos que tener en cuenta al momento de construir los 3 actos. Como ya lo estaba explicando, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Vamos a explicar estos 3 pasos, pero vamos a cambiarle el nombre para relacionarlo un poco mejor con el discurso. El primer particular, que es introducción, vamos a ponerle contexto. Contexto viene a ser, pues, la preparación del terreno. Uno normalmente sabe al público al cual se dirige, y uno sabe, qué no sabe, en qué está preparado, uno sabe el nivel de conocimiento. Uno normalmente está al tanto de eso. Sin embargo, hay que dar unas ideas básicas de lo que vamos a hablar. Una introducción, hay que dar una presentación del tema, un espacio geográfico, lo que pasa en la película, lo que pasa en los cuentos que le echamos a la familia. Uno explica un espacio geográfico casi siempre. Uno explica los personajes. Bueno, yo estuve en la playa, estuve con mi familia, estuve con tal persona, estábamos haciendo la comida. Uno empieza como a describir el paisaje. No se va directamente a la historia. Uno explica primeramente y vendría a ser esa la premisa. Entonces la persona ya empieza a armarse en su imaginación lo que uno está contando. Esa es preparación del terreno, que es el contexto, que es el primer punto. Es decir, lo que queremos con esto es que la persona entienda que lo que estamos hablando tiene que ver con la realidad. Hacer que la persona entre en ese espacio, en ese universo al cual queremos meterlo. Algo bellísimo de Tolkien, que es el autor del Señor de los Anillos, en su primer libro, La Comunidad del Anillo, para el que conozca la historia,
Es un mundo bastante variado, un mundo muy fantástico, con todo tipo de personajes, con todo tipo de historias, con estilos muy particulares, idiomas, y es tan complejo que hay que darle al lector la oportunidad de adentrarse a ese mundo. ¿Qué hace Tolkien? El primer momento del libro, el primer capítulo, que tiene que ver con Bilbo Bolsón, él tiene una reunión en su casa por su cumpleaños, según recuerdo, y Tolkien toma ese capítulo precisamente para dar a conocer ese mundo fantástico al lector. Empieza a cimentar las bases de manera que cuando vaya más adentrado al tema, ya el lector sepa con qué se va a encontrar. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de algo, poner en contexto. Los muchachos, los jóvenes de hoy, siempre cuando no entienden algo dicen, denme contexto, que no entendí. Contexto, por favor. Es por eso, porque no están ubicados en el tiempo y en el espacio de lo que se está hablando. Esa es la primera parte, y es crucial. Y es crucial porque es lo que va a hacer que la persona mantenga atención a todo lo que vamos a decir. Antes de seguir al segundo paso, que es el desarrollo, y yo le puse el nombre construcción, vamos a seguir con otro momento musical de nuestro amigo Alex Rodríguez. La voz del sembrador. Seguimos nuevamente con el programa Radar Teológico. Venimos hablando ya del segundo punto, del segundo acto, que es la construcción o el desarrollo, como conocemos normalmente. En este paso tenemos que darle forma a la explicación. Tenemos que agarrar ese tema central y empezar a ponerle armazón, a ponerle una coraza, por decirlo así. Es esa construcción. Tenemos que explicar qué es lo que estamos hablando. Podemos tocar, por ejemplo, el tema de su origen, su evolución, qué sucede en la actualidad, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos desviarnos de lo que estamos hablando, por eso hay que tener el tema bien delimitado. En esta construcción tenemos que permitir que la persona que está escuchando pueda usar no solamente su oído escuchando, sino que también pueda usar su imaginación para construir lo que estamos explicando. De esta manera la explicación pues va a hacerse más amena. Como les decía, cualquier historia pues explica de ese modo. En este momento las historias empiezan a hablar de su problema, su problemática, qué tienen que hacer los personajes, hacia dónde van a llegar, cuál es la meta, y eso es lo que tenemos que inducir en las personas. El tema, que sea cual sea el que estemos explicando, tiene que permitir que la persona sepa que en algún momento le daremos una respuesta a una u otra problemática y van a quedar satisfechos en sus conocimientos. Esa es la segunda parte, la construcción, el desarrollo. De esta manera pasamos al último acto, al último punto, que viene a ser la contemplación. Esta contemplación viene a ser el cierre, viene a ser la conclusión, como la conocemos desde siempre. ¿Y qué quiere darnos qué logramos con esta conclusión? Darle punto y final a lo que estamos explicando. Normalmente cuando se explica un tema, cuando se da una clase, hay una pausa final, donde ya hemos explicado todo y llegamos al cierre. Hay un descanso en el habla y ya empezamos a tratar de contemplar. ¿Qué quiere decir contemplar? Cuando uno construye algo, cuando uno hace una pintura, por ejemplo, cuando uno escribe una carta, cuando uno hace un diseño, lo que sea. Cuando uno construye algo, uno al final, ¿qué hace? Uno lo observa. Uno contempla eso que hizo. Y esa contemplación que nos va a permitir pues, observar qué hemos hecho, de qué hablamos. Entonces uno puede hacer preguntas al público, uno puede preguntarle qué dudas tienen, uno puede empezar a cerrar las ideas, y uno puede decirle a la gente, este es el final del camino. Así es como termina la historia. Este tipo de cierre pues se usa normalmente, incluso en los chistes. Las personas que cuentan chistes son personas muy serias y son personas inteligentes porque tienen que construir una premisa, darle un desarrollo y concluir. Normalmente esa conclusión de los chistes es la risa.
y tiene que hacerse tan bien de manera que la persona entienda de qué se está hablando. En nuestro caso, evidentemente, pues no vamos a hacer reír a la gente, pero sí tenemos que darle un cierre tratando tal vez en otro aspecto resumir lo que dijimos, es decir, que la persona se satisfaga porque hemos solucionado algo. Por ejemplo, de nuevo al tema de las películas o de las historias o de las novelas, un tema más venezolano, las novelas, si analizamos el inicio y si analizamos el final, hay todo un cambio en los protagonistas. A veces el protagonista en un principio era muy ignorante, o tal vez era muy inseguro, o era muy feo o muy fea. Eso pasa mucho en las novelas que hemos visto desde siempre. Y al final hay un cambio total. Hay una madurez, se pudiera decirse. Hay un aprendizaje que queda en el personaje, y uno, cuando termina de ver una historia, una película, una novela, uno se siente satisfecho, porque cuando concluye, uno siente que hay algo que nos dejó esa historia. Puede ser un aprendizaje, puede ser una experiencia, puede ser que nos quedó algo. Ese es el cierre, y eso es lo que tenemos que hacer en la gente, que en un principio la persona era alguien con ciertos conocimientos que al final se convirtió en otra persona con nuevos conocimientos adquiridos. Esa es la contemplación, ese es el cierre. Es decir, que la persona, en resumidas cuentas, sea consciente de que algo aprendió. Ese es el punto y final de los 3 actos. De manera más sencilla y más cotidiana para explicarlos, es sencillamente, y eso es algo que nos dijeron mucho en bachillerato, o por lo menos yo lo recuerdo, y es que uno tiene que echar un cuento. Dar un tema, dar una formación, es echar un cuento, dar una historia, contar algo. Si lo vemos desde ese punto de vista, lograremos hacer que la persona que escuche, el interlocutor, sea capaz de estar muy atento a lo que decimos. Vamos a cerrar con los errores comunes que suceden en estos espacios formativos. Uno de los errores que he podido, estos errores y este tema que estamos trabajando es una visión bastante personal de cómo yo trabajo las formaciones, y no tiene que ver con tal vez un autor, un libro o algún escrito, sino es algo muy de mi experiencia de vida. Y en los errores que yo he podido tal vez observar y visualizar, es el primero, y creo que es el más común, es copiar estilos. Hay mucha gente famosa en las redes, en la televisión, que tienen ciertas frases, que tienen ciertos gestos, que mueven su mano, su cuerpo de cierta manera, que tienen su personalidad bastante definida y es bastante particular su manera de ser, y a veces por querer parecernos a ellos copiamos su estilo, y no es la idea, porque esa formación no es un teatro realmente, es una formación en el mejor sentido de la palabra, es compartir conocimientos, y no podemos estar pensando en lo exterior. Normalmente cuando uno va a formaciones de oratoria, por ejemplo, en la oratoria nos enseñan muchas cosas respecto a cómo usar la voz, las manos, el cuerpo, pero eso va en favor de que el tema se entienda. Es decir, si vamos a una formación, la idea es ir por el contenido, no porque la persona tenga cierta manera de ser o cierta manera de actuar. Otro elemento que es bastante común es la improvisación. Algo que nos pasa a las personas que trabajamos con temas, a los que en algún momento hemos dado clases, a los que son profesores, etc., es que damos por hecho que ya sabemos muchas cosas y no preparamos. Cuando algo no se prepara, se nota porque el público no está entendiendo qué está pasando, y la persona sabe tanto, dice tanto, pero no habla de nada. Eso nos ha podido pasar seguramente en conferencias, que la persona se está hablando de algo y no llegamos a nada. Entonces es por eso, por la improvisación, porque simplemente hablamos de cosas que hemos hablado en el pasado, pero no tienen hilo conductor, no tienen estructura, no tienen los 3 actos, y es por eso que se pierde el conocimiento que queremos compartir.
Otro punto importante es que, y ya lo estaba explicando, es que decir todo es decir nada. Si pretendemos que en una formación queremos explicar muchas cosas, estamos perdiendo el tiempo, porque una formación de 1 hora, hora y media, es para tratar un tema concreto. Tenemos que ser capaces para tener una idea de que nuestro tema pueda ser resumido en una frase o en un párrafo. Si logramos resumirlo de esa manera y en eso encerramos todo el tema, seremos capaces de poder explicar un tema de la mejor manera. Si pretendemos decir todo, hablar de todo, hablar aquí, hablar allá, puede parecer como estas cobijas de las abuelas que colocaban retazo, y al fin pues, era una cobija multicolor. Así pueden ser algunos discursos, tienen tantos colores que no desciframos cuál es el principal. En ese sentido, la formación que se imparte no puede confundirnos, y esto parecerá innecesario explicarlo, pero es importante, porque cuando hablamos de un tema tenemos que ser lo suficientemente claros en lo que estamos explicando. Es decir, que la persona sepa que esto es así y punto. No que tal vez empezar a decir algo y después más adelante uno se contradice, después cambia la idea, después uno dice esto es así pero yo creo que es diferente, pero entonces empiezan opiniones personales y al fin y al cabo la persona no sabe, digamos, la postura concreta del tema que se quiera hablar. Entonces hay que ser lo suficientemente claros, no confundir a las personas, porque la persona va a unas formaciones a aprender, pero si sale confundida del tema o de la clase, no estamos haciendo nada. Otro elemento, ya el último, finalizando ya este último punto de los errores comunes, es usar excesivo material de apoyo. Es cierto que las imágenes ayudan, los videos apoyan bastante, pero cuando se usa excesivo material, pareciera que el tema lo está dando el PowerPoint o el tema lo está dando un video, y lo que más uno quiere es interactuar con una persona en la formación. Escuchar a otra persona hablar y explicando algo, yo creo que es más natural que ver un video explicando algo o ver unas excesivas láminas de PowerPoint con mucha información y que terminan cansando a la hora de intentar comprenderlas. Otro material de apoyo que a veces usamos son dinámicas, juegos, cantos, y están bien querer amenizar un poco el ambiente, sin embargo pueden volverse excesivos y cansones. No podemos pretender generar atención mediante un juego cuando lo que tiene que generar atención es el tema en sí mismo, no los accesorios del tema. Tiene que ser el tema que nos interese. Si hacemos un juego, un canto o algo, está bien, pero que sea algo como para romper el hielo, como decimos. He visto en ocasiones que queremos explicar un punto con un juego y hacemos el juego, y aparte de que el juego es muy largo, la explicación queda corta, y a veces esos juegos lo que hacen es obstaculizar el aprendizaje. Entonces, cuando eso es muy común, hacemos un juego, bueno, ¿qué aprendieron del juego? ¿Opinión del juego? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué aprendieron? Y nos damos cuenta que las opiniones son bastante diferentes, porque evidentemente cada persona lo ve distinto. Y lo digo por mi experiencia y porque lo he vivido como oyente, es que el conocimiento se diluye cuando excedimos en el juego, excedemos en cualquier otra estrategia externa, porque entonces la persona interpreta de todas las maneras, pero tal vez yo quiero interpretarlo, el tema, de una manera específica con el juego, y es la manera en que no lo entiende la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos elementos, aparte porque yo debería, o un tema debiera fundamentarse bastante en la palabra, primeramente en el conocimiento, antes que estrategias que pueden más bien entorpecer el proceso. Es de esta manera que cerramos este tema, esta formación. Solamente pues resumir un poco lo que hemos dicho, recordar la importancia de la formación en el crecimiento humano, recordar también que esto que explicamos
tiene que tener un tema particular y específico, delimitado. Este tema tiene que ser escrito, tiene que tener una estructura de la cual nos podamos fiar. Este escrito pues tiene que estar estructurado en 3 partes: un contexto, preparar el terreno, una construcción, una explicación del tema y una contemplación, que es observar lo que hemos explicado y concluir lo que hemos dicho. Y los errores comunes que ya he explicado y que acabo de decir. Es importante reconocer también que en los espacios de la iglesia hablar de Dios no es fácil, porque hay muchísimo contenido, hay muchísimas fuentes, muchísimos autores, y uno puede sentirse un poco, tal vez uno se pueda anonadar ante tanto conocimiento, pero que nos toca meternos en ese mundo, solamente meternos en ese mundo, y nos encontraremos con personas interesadas. Mi experiencia lo ha dicho, hay personas que tal vez conocimientos que yo digo que son básicos, hay personas que no lo conocían, y hemos estado rato largo con preguntas porque precisamente el pueblo de Dios quiere conocer y quiere adentrarse a estos conocimientos. Que este programa Radar Teológico haya sido para ustedes de verdadero fruto, de verdadera ganancia. Esta es pues la introducción, que ojalá les haya servido, y más adelante en los otros programas pues seguiremos compartiendo ya de manera particular cada tema sobre la teología. Así que agradecido por la participación, los que están escuchando, aquellos que mandaron sus mensajes, aquellos que están atentos con lo que acá se está hablando. Dios les bendiga, Dios les acompañe, y que la enseñanza de nuestro Señor, que es la teología, nos acompañe siempre en nuestro crecimiento como cristianos.